Recientemente fuimos sorprendidos por la muerte del actor Chadwick Boseman, que interpretó la película Pantera Negra de Marvel en el cine. Chadwick, que tenía 43 años de edad, nacido el 29 de noviembre de 1976 en el condado de Anderson, estado de Carolina del Sur. Y a pesar de tener una experiencia como actor, fue en el año 2016 que ganó reconocimiento a nivel mundial por su protagonismo en la película Pantera Negra de Marvel. En el año 2016, Chadwick había sido diagnosticado con cáncer colorectal y esa información la mantuvo en secreto. El cáncer fue progresando hasta que el día 28 de agosto del 2020 no resistió y falleció. En este video les explicaré sobre el cáncer colorectal y en qué estadios del cáncer Chadwick se encontraba. Para empezar, tenemos que saber que el aparato digestivo se divide en boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y es en el intestino grueso donde se da el cáncer colorectal. El intestino grueso se divide en varias partes. Tenemos el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Y el cáncer colorectal se da de mayor frecuencia en la región del recto y sigmoide, en el recto sigma, más frecuente en el sigma. Después le sigue el colon ascendente y el ciego, después el colon transverso y por último el colon descendente. Entonces comencemos viendo la incidencia por cada 100.000 habitantes del cáncer colon rectal en el mundo. Y veamos que las áreas más oscuras son regiones con una mayor incidencia de cáncer colorectal, llegando hasta 26 personas afectadas por cada 100.000 habitantes. Y esta incidencia es más predominante en Europa, siendo Europa la región con mayor mortalidad cuando hablamos de cáncer colon rectal, aunque también existen países en Latinoamérica con una elevada mortalidad, como por ejemplo Argentina y Uruguay. Entonces, esta es una afectación bastante significativa. Aproximadamente mueren 900.000 personas por año en el mundo por este tipo de cáncer. Existen algunas características importantes, factores de riesgo que favorecen el surgimiento para desarrollar cáncer colon rectal. Y también existen factores protectores, que como su nombre lo indica, protegen y disminuyen el surgimiento de cáncer colon rectal. Hablemos de los factores de riesgo, o sea, los factores que predisponen a desarrollar cáncer colon rectal. Tenemos los factores hereditarios, o sea, familiares con antecedentes de cáncer colon rectal. Una mala alimentación. También se ha visto que consumir carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo de sufrir cáncer. El excesivo consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad y diabetes mellitus tipo 2 también son factores muy importantes. Otro factor de riesgo es la enfermedad inflamatoria crónica, como la enfermedad de Crohn. Entonces, enfermedades inflamatorias crónicas también predisponen a la formación de cáncer colon rectal. Se ha visto que también la edad y el sexo masculino son factores de riesgo. Pero existen factores que protegen esto, o sea, son los factores protectores. Estudios demostraron que el ejercicio físico disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colon rectal. Muy importante el ejercicio físico. También una dieta rica en fibra, rica en calcio y rica en omega 3, contenido en los pescados. Estos son factores que disminuyen el riesgo. Ahora vamos a ver algunas vías de desarrollo para este tipo de cáncer, que es el cáncer colon rectal. Y lo dividiremos en dos grandes grupos. Tenemos los cánceres colorectales que tienen microsatélites estables. ¿Qué son los microsatélites? Son regiones cortas del ADN que se repiten. Y tenemos en nuestro cuerpo algunos genes que se encargan de realizar el mantenimiento de estas regiones. Y cuando no hay mutaciones de estos genes, nosotros decimos que tenemos un cáncer con microsatélite estable. Y existen otras circunstancias en donde existe déficit de algunas proteínas encargadas de reparar el ADN. Y en estos casos son cánceres con microsatélite inestable. Este tipo no es tan común, pero tiene un peor pronóstico. Comencemos con la primera vía y es la vía más clásica, es la vía del adenocarcinoma colon rectal.
Entre el 70 al 90% del cáncer colorectal se da por esta vía, ¿no? La vía clásica del adenocarcinoma colorectal. En estos casos hay mutaciones de proteínas encargadas de realizar funciones de adhesión en las células intestinales. Por ejemplo, la proteína APC, esta proteína, cuando existe una mutación en esta proteína APC, hace que la célula no controle su proliferación, dando una característica tumoral. También hay otras proteínas que participan en este proceso, como la proteína P53, ¿no? Que es una proteína encargada de suprimir tumores. Esta proteína está deficiente en estos casos. La SMAD4 también proteína, ¿no? Que favorece a la aparición de tumores y en estos casos está aumentada, la SMAD4. También se activan la CRAS y BRAF, que son proteínas pro-oncogénicas y como su nombre lo indica, favorecen la génesis o formación de tumores. En esta vía, ¿no? Que es la más común, tenemos un cáncer colorectal con un microsatélite estable. Tenemos también la vía cerrada, ¿no? Del cáncer colorectal, Serrated Neoplasia Pathway, que es la vía cerrada y ocurre entre el 10 al 20% de los casos. Entonces, 10 al 20% de los cánceres colorectales se forman por esta vía. Y es una vía donde existen mutaciones en proteínas encargadas de hacer una metilación en el ADN, como la MGMT y la MLH. También la SIMP, ¿no? Son regiones que dan una elevada metilación. Y cuando existe un déficit de estas proteínas, comienza a surgir en el ADN regiones hipometiladas. Y esto predispone a la oncogénesis o formación de cáncer. En estos casos, todavía los microsatélites están estables. También existen casos en donde los microsatélites están inestables, a lo que llamamos síndrome de Lynch. Y se da del 2 al 7%, ¿no? Y en ese caso hay una inestabilidad en proteínas encargadas del reparo del ADN. Proteínas como la MSH, MLH y PMS. Estas tres proteínas son muy importantes para reparar mutaciones en los microsatélites. Por eso se dice que persona que tiene alteraciones en estas proteínas va a desarrollar un cáncer colorectal con un microsatélite inestable. Ahora, para hablar del estadio tenemos que entender y ver las capas del intestino. Fijémonos, aquí tenemos un intestino, aquí está la luz intestinal y las capas de afuera hacia adentro son la capa serosa, después tenemos las capas musculares, longitudinal y circular, tenemos la submucosa, la muscularis mucosae y la mucosa. Entonces, estas son las capas. Y es importante entender eso porque en los estadios de este tipo de cáncer se dan de acuerdo a su invasión, o sea, a la invasión de las capas. Fijémonos, aquí tenemos la clasificación TNM. ¿Qué significa TNM? La T se refiere al tamaño y extensión del tumor principal. La N se refiere a la extensión de cáncer que se ha diseminado a los ganglios o nódulos linfáticos cercanos. Entonces, T de tamaño, N de nódulo y la M se refiere a si el cáncer se ha metastatizado, es decir, si ha tenido metástasis. Esto significa, o sea, la metástasis que el cáncer se ha diseminado desde el tumor primario a otras partes del cuerpo. Y fijémonos, tenemos el estadio 1, estadios precoces, y tenemos una invasión del cáncer hasta la capa muscular. El estadio 2 con invasión hasta la capa serosa o invasión local de órganos pericolorectales, o sea, alrededor del colon y recto, ¿no? Ahora, tenemos el estadio 3, que son ganglios linfáticos regionales positivos, o sea, ya hay manifestaciones en los ganglios linfáticos de diseminación en estos ganglios. Entonces, el actor Chadwick, en el año 2016, cuando se le hizo el diagnóstico por primera vez, se encontraba en este estadio, un estadio relativamente avanzado. También tenemos el estadio 4. El estadio 4 se trata ya de una metástasis de órganos o de ganglios linfáticos a la distancia. Entonces es muy importante eso porque ya la metástasis es cuando el cáncer viaja hacia otras regiones del cuerpo. El cáncer de colon, o sea, el carcinoma de colon puede diseminarse a través de la pared del intestino, pudiendo invadir órganos vecinos o adyacentes.
También lo hace a través de los linfáticos para irse hacia los ganglios linfáticos. También lo hace y se disemina por la vena porta y va a generar una metástasis en el hígado. También puede ir a la cavidad peritoneal para ir a los pulmones y a los huesos. Entonces, este estadio 4, es de muy mal pronóstico y es el estadio que se encontraba Chadwick. Y esta figura nos muestra la región derecha, fíjense, la región derecha del paciente y la región izquierda del paciente, visto de frente. Los tumores que se originan en la parte derecha del colon son de peor pronóstico y tienden a tener una alta inestabilidad de los microsatélites, como vimos. Son cánceres muy agresivos. Ya si el tumor es de predominio izquierdo, el pronóstico es un poco mejor, ya que los microsatélites son estables y por ende son más fáciles de tratar por el hecho de no tener un poder alto de metástasis hacia otros órganos. Entonces, fue por esta causa que falleció el actor Chadwick de Pantera Negra. Es un cáncer cuando está en el estadio 4, en el estadio que él se encontraba, ya suele ser un cáncer ya más agresivo. Utilicé estas bibliografías, estas referencias, ¿no? Que lo voy a dejar en la descripción. Son artículos, se los dejo a su disposición. Un abrazo y nos vemos en otra ocasión.